hoy vamos ya a empezar a ver en concreto, pues, algunas, bueno, dos de los métodos que utiliza Platón. Eh, bueno, quiero decir que a veces es, digamos, un poco eh, difícil detectar algunas sutilezas en la misma argumentación de Platón, pero como espero convencerlos, en buena medida las diferencias en el método platónico tiene que ver con los objetivos que persigue Platón, ¿sí? Eh, hay algunos autores como ah, Gary Scott, creo, eh, que suponen que el método general de Platón es el elenco. Ahorita vamos a platicar algo sobre el elenco, ¿sí? Yo, por lo que vamos a ver, yo pienso que el elenco no puede ser el método general de Platón, ¿sí? Elenco es una palabra relacionada con disputa, o con contradecir, más bien. Y lo que yo veo es que a veces los objetivos que persigue Platón, sobre todo ya en los diálogos eh, de madurez, no es propiamente refutar, sino más bien ya intenta convencernos, intenta exponernos una doctrina que en todo caso tendríamos que aceptar o no aceptar, pero vamos, nos está poniendo ya una doctrina, a diferencia de los primeros diálogos, ¿sí? Bueno, voy a presentar, espero no tener mayor problema en esto. No sé si se alcanza a ver, o si se ve más bien, Sí, ah, sí se ve. la presentación. Ok, pero la puse al final. Esto tiene que ser el inicio. Bueno, veríamos el día de hoy dos formas del método platónico. Sí, eh, muchos afirman que realmente este elenco y ah, método que se utiliza en los primeros diálogos es un método socrático más que de Platón. En todo caso, bueno, lo conocemos por medio de Platón. No tenemos, al menos hasta donde yo conozco, un solo texto de Sócrates, ¿sí? Y entonces, bueno, todo lo que sabemos de Sócrates o es por medio de Platón o es por medio, digo, directamente de sus alumnos, Platón, Antístenes, a Euclides de Megara, ¿de acuerdo? Y claro, también por medio de Genofonte, ¿sí? Entonces, digamos, esos son serían las fuentes más cercanas que tenemos de lo que sería el pensamiento socrático. Como ustedes saben, hay un problema porque no todas estas escuelas, no todos estos seguidores de Sócrates coinciden en cuál sería ni la doctrina ni el método socrático, ¿sí? Entonces, digo, para evitarme toda esa discusión, eh, prefiero ponerlo como un método de Platón, ¿sí? Y que, digo, ya que ahí lo encontramos, ¿de acuerdo? Perdón, entonces vamos a empezar con eh, método. ah,
perdón, el otro es el de la mayéutica, es también una forma bastante conocida, bastante, se habla mucho de la mayéutica, ¿sí? Eh, y algunos también han afirmado que la mayéutica es, digamos, el método de Platón, ¿sí? Eh, Otra vez, yo creo que no. Yo creo que también el elenco, por ejemplo, sería un método platónico, porque Platón lo va a utilizar para obtener ciertos objetivos, para llegar a ciertos objetivos, perdón. Bueno, veamos entonces esto. Yo lo que creo es que el interrogatorio es el método de Platón, ¿sí? Y que tiene subespecies, ¿sí? Y esas subespecies sería el diálogo socrático, que va a tener al elenco como su principal arma argumentativa, ¿sí? La mayéutica, ¿sí? El interrogatorio hipotético, y habría dos formas, ¿sí? El interrogatorio hipotético parcial, que es el del Menón, y el interrogatorio hipotético completo, que sería el del Parménides, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a ver, ¿sí? La dialéctica y el método por división, ¿sí? Y como les comentaba, yo creo que, eh, perdón, debe decir la aplicación de alguna subespecie depende de los objetivos perseguidos por Platón, perdón. Ahí, la dislexia me ganó. Eh, ah, y es lo que creo, que realmente Platón va a utilizar todas estas formas del interrogatorio para lograr objetivos diferentes, ¿sí? Y son objetivos que en todo caso completan la- el proceder, el método eh, platónico. Eh, el primero, por ejemplo, le permite refutar, ¿sí? Deshacerse de las opiniones este, de los contrincantes, de los interlocutores, ¿sí? El segundo le permite eh, dirigir, dirigir las almas, dirigir a los, eh, a sus interlocutores, ¿sí? Dirigirlos, eh, eh, orientarlos, ¿de acuerdo? No es que lleguen al destino final, pero vamos, les muestra el camino, les dice por aquí es, ¿de acuerdo? Bueno, el interrogatorio hipotético, sobre todo el primero, también es refutativo, ¿sí? El segundo, vamos a ver, es un ejercicio más para asegurarse de lo que de lo que se está planteando, es digamos, un planteamiento sólido, ¿sí? Eh, en la dialéctica, a diferencia de la mayéutica, no solamente se muestra el camino que debe de seguir la persona que está siendo interrogada, sino que además del camino se le muestra cuál es el lugar al que debe de llegar, ¿sí? Eh, y finalmente el método de división, ¿sí? Es un método, eh, digamos, que permite eh, dividir la realidad en las partes en las que realmente está dividida. ¿De acuerdo? Bueno, en términos generales, esto sería lo que yo creo que es el método platónico junto con sus diferentes matices, ¿sí? Y bueno, estas charlas que siguen, eh, pues intentaré convencerlos de que hay que considerar estas diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, el diálogo socrático. Perdón, alguien, Sí, doctor. por Creo favor. que va a tocar el diálogo socrático. Yo le iba a decir que profundizara, pero mejor no. Ahorita veo que ya es lo que va a tocar. Por Ok. favor.
Bien, el diálogo socrático, ¿sí? Estos, esta forma de proceder de Sócrates, primero aparece en lo que se conoce como diálogos de juventud, y, eh, está, o su objetivo principal es la refutación, ¿sí? Eh, Ustedes saben que es todo una empresa, poder, primero, saber la cronología de los diálogos, ¿sí? Eh, Hay muchas propuestas de cuál diálogo fue escrito primero y cuál fue escrito después. Algunos, por ejemplo, sugieren que el Fedro es el diálogo, el primer diálogo que se escribió, ¿sí? Y la justificación que dan es porque parece que en el Fedro está el programa de, de toda la filosofía platónica, ¿sí? Eh, es un problema entonces saber mm, qué diálogo se escribió primero y qué diálogo, y qué diálogos se escribieron después. En todo caso, lo que hace, por ejemplo, Lledó en la edición de Gredos es dar por sentado que hay ciertas características de algunos diálogos y en función de esas características más o menos los va acomodando en diálogos de juventud, diálogos de transición, de madurez y de vejez. Eh, esa clasificación o esa distinción que hace Lledó es interesante, porque si la analizamos, estos diálogos socráticos tienen por lo menos tres características eh, importantes, ¿de acuerdo? Tres características que luego nos podrían permitir decir que efectivamente son diálogos de juventud, son los primeros diálogos que escribió Platón. Eh, la primera característica es que Sócrates invariantemente es el protagonista. Y como ustedes saben, Platón admiraba a Sócrates. ¿Sí? Platón dice que Sócrates es el hombre más inteligente que ha conocido. ¿Sí? En ese sentido, podemos pensar que la figura de Sócrates todavía está bastante presente, es bastante fuerte en el pensamiento de Platón. Recuerden que Sócrates fue condenado a muerte, que Sócrates bebió la cicuta, y eso impactó a muchos, entre ellos a Platón. Entonces, podemos decir que esos primeros diálogos eh, son un homenaje hacia Sócrates, ¿sí? Si ustedes leen los diálogos, cualquier diálogo de juventud, Sócrates siempre gana, ¿de acuerdo? Aún en la apología que termina siendo condenado a muerte, si uno revisa la argumentación, uno revisa este, eh, lo que dice Sócrates, uno termina diciendo fue una injusticia la que se cometió en contra de él. Es decir, suponemos que ganó eh, el, el, eh, el juicio y que sin embargo, bueno, fue injustamente condenado a muerte. Entonces, bueno, esa es la primera característica, ¿sí? Estos diálogos son, el personaje principal es Sócrates. La otra característica es que no hay una ontología o una epistemología definidas, ¿sí? Como sí lo va a haber, por ejemplo, en los diálogos de madurez, incluso en los de transición ya más o menos se vislumbra esa parte ontológica y epistemológica. En los diálogos de juventud no hay una posición ontológica ni epistemológica, digamos, fuerte por parte de Sócrates, ¿sí? Eh,
y pensando que Sócrates es el portavoz de Platón, entonces tampoco Platón tiene una posición ontológica o epistemológica fuerte. Eh, Perdón, y el tercer aspecto es el que vamos a comentar, que tiene que ver con que son diálogos eminentemente refutativos, ¿sí? Eh, Generalmente Sócrates es el que refuta a los interlocutores, ¿sí? De hecho, Sócrates es el que siempre refuta a sus interlocutores, ¿sí? Y refutándolos les gana precisamente los, les gana el pleito, la discusión, ¿sí? Bueno, entonces estos diálogos socráticos serían diálogos de juventud, ¿sí? Tienen como principal característica que Sócrates es el personaje principal, que no hay una posición ontológica ni epistemológica fuerte, y tercero, que son eminentemente refutativos, ¿sí? Bien, ¿qué usa, qué usa este Sócrates platónico para refutar a sus interlocutores? Bueno, el elenco, ¿de acuerdo? Este elenco viene de la palabra elencos, ¿sí? Que significa prueba, medio de prueba, argumento, contradicción, refutación, examen, investigación, comprobación, bueno, todas estas cosas, ¿sí? Bueno, esto lo saqué del diccionario Vox, de griego español de Pavón, ¿de acuerdo? Vamos, este nombre entonces de elenco, eh, o quien le puso el nombre, quien bautizó este método como el método de elenco, se fijó sobre todo en la parte de la contradicción, ¿de acuerdo? Y quien bautizó ese método como el método del elenco fue este señor, Blastos, ¿sí? Blastos fue un filósofo especialista en filosofía antigua, ¿sí? Muerto, ¿no?, en el 1991, y él es el que va a estar frecuentemente, digamos, a- considerando que estos primeros diálogos se van a caracterizar, perdón, por este elenco, por este procedimiento de refutación. Así que que el Sócrates platónico aplicaba en esos diálogos, ¿sí? Eh, yo, para mostrarles lo que es el elenco, voy a utilizar a este texto, ¿sí? Cuya edición estuvo a cargo de Blastos, aunque no voy a seguir propiamente lo que dice Blastos. eh, Blastos aquí hace un trabajo un tanto diferente propiamente del elenco. Voy a seguir a Robinson, que es otro de los eh, filósofos también interesados en el asunto de del elenco, perdón. Sí. Bueno, esto es la primera parte del índice. Como ustedes ven, Blastos hace la introducción, y la introducción tiene que ver, perdón, y la introducción tiene que ver con lo que él llama la paradoja de Sócrates. Pero yo voy a tomar algunas cosas del punto 4. Ustedes ven ahí es el elenco, escrito por Robinson, por Richard Robinson. Y también voy a tomar, aunque sea solamente para marcar la distinción, lo que dice el mismo Robinson en el punto 5, en donde nos habla de elencos indirectos o directos e indirectos, ¿de acuerdo? Eso es lo que eh, las referencias que voy a usar. A ver, voy a salir de aquí porque
lo que les quiero presentar es una definición de Robinson, eh, que es esta, sobre el elenco, ¿de acuerdo? Es que me pareció demasiado extensa para ponerlo en el PowerPoint. Dice Robinson, el método destacado en los diálogos tempranos de Platón es el elenco socrático. Elenco, en el sentido más amplio, significa examinar a una persona con respecto a una declaración que ha hecho, haciéndole preguntas que exigen declaraciones adicionales con la esperanza de que determine el significado y el valor de verdad de su primera declaración. La mayoría de las veces, el valor de verdad esperado es la falsedad, y así elenco, en el sentido más estricto, es una forma de contrainterrogatorio o refutación. En ese sentido, eh, es el aspecto más llamativo del comportamiento de Sócrates en los primeros diálogos de Platón. Siempre le están planteando a alguien alguna pregunta general, generalmente en el campo de la ética. Habiendo recibido una respuesta, llamémosle la respuesta principal, hace muchas preguntas. Estas preguntas secundarias difieren de la primera en que, si bien se trata de una cuestión de duda y dificultades reales, la respuesta a todas ellas parecen obvias ineludibles. Perdón. Sócrates suele formularlos de modo que la respuesta natural sea sí. Y si dicen algo más, es probable que parezca irracional o al menos extraño. En otras palabras, no se trata de solicitudes de información como de demandas de asentimiento que no pueden ser retenidas. A menudo parecen al principio irrelevantes para la pregunta principal y a veces parece caer en dos grupos desconectados entre ellos. Pero finalmente Sócrates dice, vamos, sumemos nuestras admisiones, y el resultado de hacerlo resulta ser el contradictorio de la respuesta primaria. ¿Sí? Bueno, de aquí me parece que hay dos cosas a destacar. La primera, que este elenco entonces es un método refutativo, ¿sí? Dice el autor, un contrainterrogatorio, ¿sí? Y segundo, que es muy interesante porque realmente mm, Sócrates no está pidiendo información, simplemente les está pidiendo un sí o un no a, lo que a las preguntas que hace, ¿sí? Entonces, bueno, esa es, digamos, la característica de este diálogo, perdón, de este interrogatorio, ¿sí? De esta forma de proceder de Platón, ¿sí? No sé aquí está. Bueno, ah, el mismo Robinson, pero en el siguiente eh, ah, artículo, eh, habla acerca de la distinción entre lo que sería el elenco directo y el elenco indirecto, ¿sí? Les comentaba que aquí solamente me voy a referir al indirecto, ¿sí? Pero digo, creo que es interesante también tener esta referencia. Dice Robinson, la división entre directo e indirecto, está hablando de los elencos, se aplica tanto a la refutación como al establecimiento propio de una proposición. Refutar una tesis indirectamente es deducir una falsedad de esta tesis. Es decir, mostrar que la tesis conlleva una consecuencia que te repugna tanto que preferirías abandonar la tesis antes que quedarte con ella y sus consecuencias. Bueno, eh, esto de te repugna es interesante porque, como ustedes recuerdan, una parte importante de los diálogos de juventud
tiene que ver con cuestiones morales, ¿sí? Entonces, en este tipo de interrogatorios, eh, aceptar lo que ha sido refutado parece inmoral, parece algo repugnante en ese sentido. Establecer una tesis indirectamente es deducir una falsedad de la contradicción de esa tesis, es decir, mostrar que su contradicción es falsa porque lleva una consecuencia intolerable. Y luego dice más abajo, la refutación directa se define mejor como como cualquier refutación que no sea indirecta, pero también podemos decir que la refutación, pero también podemos decir que es la refutación la que llega a lo contradictorio de la refutación y sin asumir en ningún momento, de ninguna manera, la refutación. Es decir, la refutación directa nos lleva propiamente a, a considerar que lo que intentábamos, que lo que intentábamos probar eh, es automáticamente indeseable, ¿de acuerdo? Eh, Dice más abajo, el establecimiento, bueno, aquí ya ha pasado de hablar de la refutación al establecimiento, ¿sí? Es decir, como a las conclusiones a las que se llega. El establecimiento directo se define mejor como cualquier establecimiento que no sea indirecto, pero también podemos decir que es el establecimiento al que llega a demostrar sin asumirse en ningún momento, ni en modo alguno, lo contradictorio de lo demostrado. Bueno, está hablando entonces aquí eh, ya no propio de la refutación, sino digamos de la prueba que se hace de la refutación. ¿Sí? Pero lo que me interesa es esto. ¿Sí? Eh, Esta es, digamos, eh, el esquema para hablar del establecimiento directo y del establecimiento indirecto. ¿Sí? Si ustedes quieren, de la prueba directa y de la prueba indirecta de las refutaciones. ¿Sí? El argumento A, por lo tanto B, dice es un establecimiento directo de B y una refutación eh, directa de no B. El argumento A, por lo tanto B, pero no B, por lo tanto A, es un establecimiento indirecto de no A y una refutación directa de B. Eh, Perdón, aquí me equivoqué, tuvo que haber sido indirecto, sino directo. Bueno, en todo caso, vean, A, por lo tanto B, esto es directo, lo que está acá arriba, ¿de acuerdo? A, por lo tanto B. Es un establecimiento directo de B. Y una refutación, perdón, y una refutación también directa de no B. ¿De acuerdo? Aquí debe de ser directo. ¿Sí? A es A, de A llegamos a B, eso sería el establecimiento directo, ¿sí? Y también de una manera directa, de A llegaríamos a no B. ¿Sí? Perdón, insisto, aquí está equivocado, aquí debe decir directo. ¿Sí? Si yo llego de A a B, ¿sí? Eso indica que no puedo llegar de A a no B. ¿Sí? Esa es el establecimiento directo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si yo digo, ah, mm, si es un día húmedo, perdón, si llueve, entonces es un día húmedo. A partir de que llueve, establezco que es un día húmedo, ¿sí? De manera directa. Y también de manera directa, eh, tendría que decir, perdón, no es cierto. Ah, no, perdón, el ejemplo no era el adecuado. Tiene que ver más bien con que si yo llego de A a B,
no puedo llegar de esa misma a no B, es decir, a la negación de esto, ¿sí? Ese sería el establecimiento directo. Y ese sería un establecimiento indirecto, ¿sí? Si llego de A a B, ¿sí? Y luego se da no B, entonces llego a no A, ¿de acuerdo? Si ustedes reconocen aquí el esquema es el del modus tollens, ¿de acuerdo? Si P, entonces Q, no P, por lo tanto no Q, ¿sí? Este es en el que me voy a centrar, ¿sí? Establecimiento indirecto. Ah, bien. Ah, bueno, dice Aristóteles que el establecimiento directo es tan válido como el indirecto, ¿sí? Es decir, los dos son para Aristóteles, pueden dar origen a silogismos y serían válidos ambos, ¿sí? Los ejemplos que quiero que veamos, insisto, esto es solamente eh, la parte del establecimiento indirecto, de la refutación indirecta, ¿sí? Los ejemplos que les voy a mostrar es el ejemplo ah, de la discusión entre Sócrates y Meleto, que aparece en la Apología, y la discusión Sócrates-Eutifrón, que aparece precisamente en el texto del Eutifrón, ¿sí? Eh, los elencos están elaborados, están estructurados de la siguiente forma, ¿sí? C significa sabe, en este caso Meleto sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes, ¿sí? K sabe quién corrompe a los jóvenes y M sabe quién hace mejor a los jóvenes. Entonces el elenco está estructurado así. Eh, Meleto o quien sea sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes, ¿sí? Si sabe que Sócrates, que sería este, ¿de acuerdo? Sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes, en este caso es Meleto, ¿sí? Si sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes, entonces sabe quién corrompe a los jóvenes. Si sabe quién corrompe a los jóvenes, entonces sabe quién los hace mejores. Pero luego nos damos cuenta de que Meleto no sabe quién los hace mejores. Entonces, si no sabe quién los hace mejores, tampoco sabe quién los corrompe. Y si no sabe quién los corrompe, entonces tampoco sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes. La conclusión sería que Meleto sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes y no sabe que Sócrates corrompe a los jóvenes, llegando a la contradicción, ¿sí? Bien, les presento el ejemplo. Espero tener un poquito de tiempo. Puede ser un tifrón. Déjenme ir am, ah, al ejemplo. Vean, dice, recuerden que el contexto es que Meleto ha acusado a Sócrates de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad. Entonces Sócrates se va a defender de eso y le dice, Ea, di entonces a estos quién los hace mejores, pues es evidente que lo sabes,
puesto que te preocupa. En efecto, has descubierto al que los corrompe, a mí, según dices, y me traes ante estos jueces y me acusas. Vamos, di y revela quién es el que los hace mejores. Estás viendo, Meleto, que callas y que no puedes decirlo. Sin embargo, ¿no te parece que esto es vergonzoso y testimonio suficiente de lo que yo digo, de que este asunto no ha sido en nada objeto de tu preocupación? Pero dilo, amigo, ¿quién los hace mejores? Y entonces Meleto dice, las leyes. Sócrates, no te pregunto eso, excelente Meleto, perdón, sino qué hombre, el cual ante todo debe conocer esto mismo, las leyes. Y entonces Meleto dice, estos, Sócrates, los jueces. ¿Qué dices, Meleto? ¿Estos son capaces de educar a los jóvenes y de hacerlos mejores? Sí, especialmente. Todos o unos sí y otros no. Todos. Hablas bien por era y presentas una gran abundancia de bienhechores. ¿Qué pues? Los que nos escuchan lo hacen también mejores o no. También estos. Y los miembros del consejo, también los miembros del consejo. Pero entonces, Meleto, ¿acaso los que asisten a la asamblea, los asambleístas corrompen a los jóvenes? ¿O también aquellos en su totalidad los hacen mejores? También aquellos. Luego, según parece, todos los atenienses los hacen buenos y honrados, excepto yo, y solo yo los corrompo. ¿Eso es lo que dices? Sí, firmemente digo eso. Entonces dice Sócrates, me atribuye sin duda un gran desacierto. Contéstame, ¿te parece a ti que es también así respecto a los caballos? ¿Son todos los hombres los que los hacen mejores y no solo el que los, perdón, y uno solo el que los resabia? ¿O todo lo contrario, alguien solo o muy pocos, los cuidadores de caballos, son capaces de hacerlos mejores y la mayoría, si trata con los caballos y los utilizan, los echan a perder? ¿No es así, Meleto, con respecto a los caballos y todos los otros animales? Sin ninguna duda, digáis que sí o digáis que no tú y Anito. Sería en efecto una gran suerte para los jóvenes si uno solo los corrompe y los demás los ayudan. Pues bien, Meleto, has mostrado suficientemente que jamás te has interesado por los jóvenes y has descubierto de modo claro, perdón, tu despreocupación. Esto es, que no te has cuidado nada de esto por lo que tú me traes aquí. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes observan, Meleto no pudo decir quién era el que hace mejor a los jóvenes, ¿sí? Y si Meleto no sabe quién hace mejor a los jóvenes, entonces no sabe quién los corrompe y entonces eh, la afirmación que ha hecho sobre Sócrates, pues lo llevaría a decir que tampoco sabe si Sócrates los corrompe o no. ¿De acuerdo? Esta es pues el primer elenco, ¿sí? El segundo elenco es sobre lo pío, ¿sí? Y aparece en el Autifrón. Es también un elenco, pero vean que tiene una forma un poquito diferente, ¿sí? Aquí la clave está en esto, ¿sí? En que Platón lleva a Eutifrón a aceptar algo que es contradictorio. Y si acepta algo que es contradictorio, automáticamente, eh, como lo contradictorio es imposible, automáticamente se va a negar el, el, la primera afirmación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, veamos rápidamente el ejemplo. Híjole, está más abajo.
Ah, a ver, aquí está. Están hablando, bueno, si recuerdan el contexto, Eutifrón ha acusado a su padre de impiedad porque ha eh, dejado que uno de los sirvientes de la casa del padre de Eutifrón, muera, ¿de acuerdo? Este, eh, y entonces Sócrates le dice que, bueno, para hacer una acusación de ese tipo, necesita a Eutifrón saber lo que es la piedad. Y Eutifrón le dice, sí, sin ningún problema, yo te puedo decir lo que es la piedad. Eh, y entonces le dice Sócrates precisamente eso, que le diga qué es la piedad. Ensaya varias definiciones y esta es una de ellas. Dice, pío es ciertamente pío lo que agrada a los dioses y lo que no les agrada es impío. ¿De acuerdo? Esta es la definición que da. Le dice Sócrates, perfectamente, Eutifrón. Ahora has contestado como yo buscaba que contestaras. Si realmente es verdad, no lo sé aún, pero evidentemente tú vas a explicar que es verdadero lo que dices. Ciertamente. Examinemos lo que decimos. El acto agradable para los dioses y el hombre agradable para los dioses es pío. El acto odioso para los dioses y el hombre odioso para los dioses es impío. No es la misma, no son la misma cosa, sino las cosas más opuestas, lo pío y lo impío. ¿No es así? Así ciertamente. Y nos parece que son palabras acertadas. Así lo creo Sócrates, es en efecto lo que hemos dicho. ¿No es cierto que también se ha dicho que los dioses forman partidos, disputan unos con otros y tienen entre ellos enemistades? En efecto, se ha dicho. ¿Sobre qué asuntos producen enemistades e irritación la disputa? Examinémoslo. ¿Acaso si tú y yo disputamos acerca de cuál de los dos números es mayor, la discusión sobre esto nos hace a nosotros enemigos y nos irrita uno contra otro, o bien, recurriendo al cálculo, nos pondremos rápidamente de acuerdo sobre este asunto? Sin duda. Y si disputamos sobre lo mayor y lo menor, recurriríamos a medirlo y enseguida abandonaríamos la discusión. Así es. Y si recurriendo a pesarlo, no decidiéramos saber, eh, pero decidiéramos saber sobre lo más pesado y lo más ligero, ¿cómo no? Al disputar sobre qué asunto y al no poder llegar a qué decisión, seríamos nosotros enemigos y nos irritaríamos unos con otros. Quizás no lo ves de momento, pero al nombrarlo yo, piensa si estos asuntos son lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿Acaso no son estos los puntos sobre los que sí disputamos y no pudiéramos llegar a una decisión adecuada? Nos haríamos enemigos si llegáramos a ello tú y yo y todos los demás hombres. Es decir, hay cosas sobre las que se discuten, sobre las que incluso se pueden generar enemistades y cosas sobre las que no, ¿sí? Hay cosas que podemos, eh, digamos, resolver nuestras diferencias de opinión eh, yendo a hacer una medición o pesando o recurriendo a una forma digamos, objetiva que nos pueda llevar a la resolución de la diferencia de opinión, ¿sí? Eh, si yo digo que un objeto pesa más que otro y una persona dice lo contrario, no hay por qué enemistarnos, ¿sí? No hay por qué incluso ni discutir. Vamos pesándolos y entonces
pues decidimos quién estaba en lo correcto y quién no. Eh, pero hay otros temas, hay otros asuntos sobre los que sí se va a dar la disputa, ¿sí? Por ejemplo, sobre lo justo o lo injusto, ¿sí? Podemos, no sé, pensar en casos, no sé, de tipo judicial, en donde se pierden, no sé, las amistades, precisamente por una determinación de si fue justa o no fue justa una resolución. ¿Sí? En todo caso, lo que está diciendo Sócrates es que hay cosas sobre las que se disputa y sobre las que es difícil tomar el acuerdo, y precisamente sobre o precisamente esas cosas son las que llevan a enemistarnos unos con otros. Bueno, dice Eutifrón, ciertamente esta es la disputa Sócrates y sobre esos temas. Y los dioses Eutifrón, si realmente disputan, no disputan sobre estos puntos, muy necesariamente. Luego, los dioses, noble Eutifrón, según tus palabras, unos consideran justas, bellas, feas, buenas o malas unas cosas, y otros consideran a otras, y otros consideran a otras, sí. Pues no se formarían partidos entre ellos si no tuvieran distinta opinión sobre esos temas. ¿No es así? Tiene razón. Por tanto, las cosas que cada uno de ellos considera buenas y justas son las que ellos aman, y las que odian las contrarias. Ciertamente, son las mismas cosas, según dices, las que unos consideran justas y otras injustas. Al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre ellos. ¿No es así? Así es. Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por los dioses, y por tanto sería a la vez agradables y odiosas para los dioses. Así parece. Así pues, con este razonamiento, Eutifrón, las mismas cosas serían pías e impías. Bueno, probablemente, dice Eutifrón. Bueno, lo que ha probado, pues, Sócrates, es que hay, ah, perdón, y eh, ha llegado a esto Sócrates, ¿de acuerdo? A que una misma cosa puede ser agradable, y otra cosa y esa perdón, puede ser agradable para un Dios y puede ser desagradable para otro Dios. Cuando la afirmación original había sido que lo que es pío es agradable a los dioses. ¿Sí? Pero ya vimos que hay cosas que son agradables para unos dioses y para otros no. Por lo tanto, eso no puede ser eh, una definición, o no puede decirse que lo pío es lo que es agradable para los dioses, porque una misma cosa puede ser agradable y no puede ser agradable para otro dios. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace imposible que se sostenga P. Insisto, P es lo que es Pío es lo que es agradable a los dioses, y A es algo es agradable a los dioses. No sé, bueno, terminamos si quieren con lo de la mayéutica, y luego abrimos espacio para preguntas, porque supongo que eh, va a haber muchas, ¿de acuerdo? Y bueno, de eso se trata precisamente eh, este, estas charlas que tenemos. Bien, la otra, bueno, antes de pasar a esta, lo que, eh, digamos, lo relevante de esto, del elenco, ¿sí? Es que es una forma de interrogatorio, es una subespecie del método que intenta refutar, ¿de acuerdo? Eso es digamos, el centro de lo que intento sostener, ¿sí? Intenta refutar, intenta que cuando se hace una afirmación, ¿sí? Introducir una serie de premisas
introducir una serie de afirmaciones eh, para llegar a una contradicción, para negar lo que, la afirmación inicial. ¿De acuerdo? Esa es la función del elenco. ¿Sí? Bueno, a diferencia de eso, en la mayéutica vamos a encontrar un objetivo totalmente diferente. En la mayéutica no se trata de refutar, ¿sí? A ver, corrijo. En la mayéutica no se trata solamente de refutar, ¿sí? Eh, bien, esta palabra mayéutica, otra vez es del diccionario de Pavón, ¿sí? Eh, viene de esta voz griega, maieu, eh, que es partear, es dar a luz, ¿de acuerdo? Y en el teteto, Sócrates se dice eh, que ese es su oficio, ¿de acuerdo? Está dialogando con Teteto y Sócrates le dice, no me hagas reír, es que no has oído que soy hijo de una excelente y vigorosa partera llamada Fenartea, perdón, Fenareta. Eh, le dice Teteto, sí, eso ya lo he oído. Y le dice Sócrates, ¿y no has oído también que practico el mismo arte? Es decir, Sócrates se dice que es un partero, ¿de acuerdo? Eh, Más abajo dice Sócrates, mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, que el de las mujeres, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario, falso o fecundo y verdadero. Sí, más abajo dice, las parteras además pueden dar droga y pronunciar, pronunciar eh, en salmos para acelerar los dolores del parto o para hacerlos más llevaderos, si se lo propone. También ayudan a dar a luz a las que tienen un mal parto y si estiman que es mejor el aborto de un engendro todavía inmaduro, eh, hacen abortar. ¿Sí? Perdón, ese es el arte precisamente que presume Sócrates que tiene, ¿sí? Es un partero, ¿sí? Solamente que no ayuda a, a dar a luz eh, cuerpos, niños, sino que más bien son ideas, ¿sí? Las que ayuda a dar a luz, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, dice que no es a las mujeres a las que asiste, sino a los hombres, ¿sí? Y esto último, ¿sí? Me parece también relevante porque aquí nos dice que eh, no solamente el arte de hacer parir tanto ideas como, como seres vivos, ¿sí? No se reduce a solamente llegar y sacar el producto, ¿sí? Sino que hay una especie de preparación, ¿sí? Hay una especie de preparación precisamente para que aquel que va a dar a luz este, ah, lo haga, ¿de acuerdo? Y hay ocasiones en donde es mejor que en el caso de los hombres, en el caso de dar a luz ideas, pues es mejor que no salga el producto, ¿sí? Porque ah, no va a salir nada bueno de la reflexión que están haciendo, ¿sí? Y también, claro, es una forma, o las parteras tienen la, la habilidad de poder eh, saber qué es lo que conviene para que
sea menos doloroso, sea menos problemático el parto. ¿De acuerdo? Bueno, y el ejemplo que vamos a ver sobre este método es el del menón. ¿Sí? Ustedes saben que en el menón hay un pasaje bastante conocido, que es el, el pasaje de el interrogatorio que le hace Sócrates al siervo de Menón. ¿Sí? Eh, Voy a distinguir aquí la primera parte que tiene que ver con esos preparativos que este, Sócrates dice que tiene que hacer la partera, ¿sí? Antes de que la mujer entre a labores, ¿sí? Entonces debe de haber una serie de preparativos, aún en las labores, debe de existir una cierta asistencia, ¿sí? Y esto va a conformar la primera parte del método mayéutico, ¿sí? Y la segunda parte es cuando finalmente el producto sale, ¿no? Cuando ya se ha dado a luz. Bueno, eso es lo que voy a intentar mostrarles aquí en este diálogo entre Sócrates y un siervo de Menón, ¿sí? Contextualizo un poco el asunto por si algunos no lo recuerdan, ¿sí? Ah, Menón ha negado que sea posible el conocimiento como búsqueda, ¿sí? Y Sócrates está en desacuerdo con eso. Y Sócrates dice que conocer es recordar. Y entonces pero entonces Menón le dice, a ver, no entiendo eso, ¿cómo que conocer es recordar? Y y Sócrates le dice, bueno, te voy a probar esto. eh, Manda a traer a un siervo tuyo, ¿sí? Entonces, este interrogatorio tiene la intención de que este servidor, este siervo de Menón, eh, va, mediante el interrogatorio, va a hacer una introspección en su alma y ahí va a encontrar los conocimientos necesarios para poder contestar las preguntas de Sócrates. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el contexto sobre el cual se genera esta discusión, perdón, sí, este interrogatorio. ¿Sí? Bueno, Sócrates entonces manda llamar eh, a este siervo de Menón, ¿sí? Eh, y la primera parte, como les decía, es una parte eminentemente refutativa, ¿sí? La discusión tiene que ver con cuánto miden los lados de un cuadrado de 4 pies. Bueno, mm, alejándome un poco de la traducción y del contexto en el que se está dando la discusión, eh, voy a decir pies cuadrados, ¿de acuerdo? Pero en la época mm, de Platón, ¿sí? Y la misma traducción, si ustedes la revisan, nunca habla de pies cuadrados, ¿sí? Eso, esa idea esa medida todavía no la conocían los griegos, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, el planteamiento, pues, del problema de manera moderna sería cuánto mide eh, un cuadrado cuya área, no, perdón, corrijo, cuánto miden los lados de un cuadrado cuya área sea de 4 pies cuadrados,
¿De acuerdo? Esa es la discusión. ¿Cuánto miden los lados de un cuadrado cuya área es de 4 pies cuadrados? ¿Sí? Ah, eh, bueno, la solución rápidamente la encuentra el, el ciervo junto con Sócrates, y bueno, miden dos, ¿no? Si tenemos un cuadrado que tenga un lado ah, que mida 2, digamos, de altura y de base 2, entonces 2 por 2 son 4, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto mide un cuadrado cuya área es el doble? Es decir, ¿cuánto mide un cuadrado, perdón, cuánto miden los lados de un cuadrado cuya área sea de 8 pies cuadrados? ¿Sí? ¿Cuánto mide entonces un cuadrado que, eh, cuánto miden los lados, perdón, de un cuadrado que tenga 8 pies cuadrados? Y ese es el verdadero problema, ¿sí? A ver, ustedes recuerdan que para medir el área de un cuadrado es base por altura o lado por lado, ¿de acuerdo? Entonces, si el cuadrado mide 4 pies cuadrados, es fácil determinar que si un lado mide 2 y el otro mide 2, 2 por 2 son 4, entonces medirán 2 los lados. El problema es cómo construyo o cómo, eh, cuánto debe de medir un cuadrado, cuánto deben medir los lados de un cuadrado que tenga 8 pies, eh, ¿sí? Y ese es el problema. A ver, creo que sí. Si hago esto, va a ser más fácil. Mire, sí, aquí creo que está más fácil. Sabemos que, eh, no sé si se ve, sí se ve, ¿verdad? Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿de acuerdo? O base por altura, ¿sí? Entonces, si yo tengo, eh, eh, si quiero un cuadrado que tenga un área de 4 centímetros cuadrados, entonces basta con que yo diga que este lado mide 2 y este mide 2, entonces 2 por 2 es igual a 4. Aquí tengo la respuesta. Si quiero un cuadrado cuya área sea de 4 centímetros cuadrados, pues sus lados van a medir cada uno 2, 2 centímetros cuadrados. Dejemos a un lado el asunto ahorita de los pies. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a medir o cuánto deben de medir, más bien cuánto deben de medir los lados de un cuadrado, pero que ahora tenga 8 centímetros de área? ¿Sí? La primera respuesta que se le ocurre al, al ciervo de Menón es que debe de medir lo doble, ¿sí? Si 8 es el doble de 4, entonces se le ocurre que deben de medir los lados, deben de medir lo doble. Pero nos damos cuenta de que eso no es correcto, porque 4 por 4 es igual a 16, y 16 no es el doble de 4, sino es el cuádruple, ¿sí? Entonces, no mide 8, sino mide 16, y eso no es lo que está buscando Sócrates, ¿sí? Eh, entonces, se le ocurre decir, bueno, si no miden 4, ¿sí? Este, deben de medir 3, ¿de acuerdo? No pueden medir 2 porque 2 por 2 es igual a 4, ¿sí? No pueden medir 4 porque 4 por 4 es igual a 16. Entonces deben de medir
lo que está entre el 2 y el 4. ¿Qué es lo que está entre el 2 y el 4? El 3. Pero el problema es que 3 por 3 es igual a 9. Y entonces tampoco es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que, lo que hace en esta primera parte del interrogatorio, ¿sí? Que va del 82B al 84A3, es que se va a deshacer de las falsas ideas. Perdón, este no es el. Se va a deshacer de las falsas ideas que tiene el siervo de Menón, ¿sí? Si ustedes leen el texto, la primera respuesta que va a dar el siervo de Menón a la pregunta ¿cuántos deben de medir los lados de un cuadrado que tiene 8 pies cuadrados de área? La primera respuesta del siervo es 4, pero está equivocado. Y luego van a ser 3 y también está equivocado, ¿sí? Y entonces el siervo va a llegar a, a una situación en la que eh, va a reconocer que no sabe, ¿sí? Inicialmente, de manera segura, contestó, pero ahora en esta parte dice el siervo, por Zeus Sócrates, que no lo sé. O sea, ya no sé cuánto miden eh, los lados de este cuadrado de 8 pies cuadrados de área que le está pidiendo Sócrates. ¿Sí? Bueno, aquí termina la preparación del parto, ¿de acuerdo? Esa preparación consistió en que el siervo se deshiciera de sus ideas falsas, ¿sí? Y a partir de aquí va a iniciar el parto, va a iniciar eh, la, eh, el camino eh, que debe de seguir el siervo para poder encontrar la respuesta, ¿sí? De hecho, el siervo encuentra la respuesta, ¿sí? Pero Sócrates dice que eso todavía no es conocimiento. Él le llama opinión verdadera, pero también dice que si se interroga muchas veces y de diferente forma a una persona, eso que es opinión verdadera va a terminar convirtiéndose en un conocimiento. Bueno, entonces aquí, desde aquí inicia la, eh, el parto, ¿de acuerdo? Y va a terminar en el 85B12. 85B12, perdón. Lo voy a leer, no se va a entender, pero ahorita lo explico. ¿Sí? Bueno, con esto lo voy a explicar. Ah, bien, recuerden, se quiere un cuadrado que mida 8 pies de área, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Sócrates es decir, a ver, aquí tenemos un cuadrado que mide 2 por 2, es decir, este cuadrado mide 4 pies, ¿de acuerdo? 4 pies cuadrados. Este mide otra vez 4 pies cuadrados, este otros 4 pies y este otra vez 4 pies cuadrados de área, ¿de acuerdo? Esto sí lo puede construir, esto lo construyeron, fue la primera construcción que hicieron el siervo y Sócrates, ¿de acuerdo? Si hacemos la suma de aquí a aquí son 4, ¿sí? Y de aquí a aquí son 4. Entonces, el área total de este cuadrado, digamos del cuadrado AJKL,
de todo el cuadrado, ¿sí? Es eh, de 16, de 16 pies cuadrados, ¿de acuerdo? Este mide 4, este 4, este 4 y este 4. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. Entonces mide de área, perdón, 16 pies cuadrados. Y lo que hace Sócrates es decirle, a ver, si yo trazo una diagonal aquí, este que medía 4, ¿sí? Lo parto y este triángulo mide 2 y ese otro mide 2. Hago lo mismo con este y este mide 2 y este 2, 2 y 2 y 2 y 2. ¿De acuerdo? Y lo que queda dentro de esta área, de este eh, cuadrado que se formó, este cuadrado interno que se formó precisamente al partir cada uno de los cuadrados en diagonal, es lo que mide 8 pies cuadrados. 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8. Así resuelve el ciervo, bueno, dice Sócrates que así resuelve el ciervo el problema. Eh, Dice, los sofistas las llaman diagonales a estas, ¿de acuerdo? A estas las llaman diagonales. Y puesto que si diagonal es un nombre, de la diagonal se llegará a obtener, como tú dices, servidor de Menón, la superficie doble. Y le dice el siervo de Menón, por supuesto que sí. Bueno, se supone entonces que Sócrates ha ayudado al siervo de Menón a dar a luz estas ideas, estas opiniones verdaderas, que más abajo, como les comentaba, dice que si se pregunta una y otra vez, es posible que el siervo ahora sí obtenga conocimientos y no solamente opiniones verdaderas. Creo que aquí está, no presento aquí la prueba, pero bueno. Bueno, terminé mucho antes de lo que pensé. No sé, Diana, si espero que haya este, bastantes preguntas. Entonces, si quieres, lo dejo aquí y con las preguntas que hagan, eh, reforzamos lo que dije, ¿de acuerdo? Claro, claro. Pueden levantar la mano y damos participación si gusta. Se van contestando pregunta por pregunta. Adelante, doctor Irineo. Adelante, doctor Irineo, puede extender su micrófono y sí, hacer la intervención. Listo. sí. Saludos, doctor Carlos, doctora Diana. Pues más que pregunta, porque me suena muy interesante esto, ¿verdad? Ya que yo soy profesor de educación primaria y recuerdo mis años allá en la normal, precisamente, a nosotros nos llenaron de mucha mayéutica, ¿sí? Precisamente por eso yo lo ligo con esta formación que tengo, ¿verdad? Como en estos diálogos de Platón y precisamente lo que decía el doctor Carlos, ¿no? Más que nada es Sócrates el que hace todo esto. Sin embargo, yo lo traduzco hacia el campo de la docencia, es esto que el doctor Carlos nos acaba de plantear, precisamente en la didáctica, porque precisamente el diálogo en el aula se ha abandonado como tal, ¿verdad?
recuerdo una acepción cuando hacía un trabajo también sobre la cuestión del diálogo, ¿no? ¿Qué es dialogar, ¿no? Logos a través del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diálogo que nos lleva a los docentes en las aulas, como que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido mucho en las aulas. Por eso el doctor Carlos me ayuda a recordar todo eso, por decir, no tanto la pregunta, sino la importancia que él nos acaba de dar otra vez, y que debe de reconocerse en la actualidad porque se ha abandonado mucho, ¿sí? Por ejemplo, el parir, ¿sí? La mayéutica, el parir el conocimiento. Precisamente quien nos mete mucho en esto también es Juan Amos Comenio, con su didáctica magna. Él habla precisamente ahí de parir, ¿no? Entonces la didáctica en manos del docente es eso, no dejarlo nada más en esto que nos decía el doctor Carlos, de la opinión verdadera, ¿no? Sino ir más allá de esa opinión verdadera. Y eso tiene que ver también con el otro elemento que mencionó el elenco, ¿sí? En el que también maestros y alumnos en ese diálogo, pues tiene que haber una refutación, ¿sí? Tiene que haber cuestiones verdaderas, cuestiones falsas. Creo que todos pasamos como estudiantes por ahí, ¿no? Creo que nuestro principio eran opiniones verdaderas, pero que poco a poco vamos entrando al conocimiento. Entonces, esto para mí, yo ligo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es un arte. Esto de la mayéutica es un arte, nos decían nuestros maestros, precisamente de filosofía, allá en la normal, ¿no? En filosofía de la educación nos planteaban el arte del docente. Claro, luego se empieza a refutar ya con la concepción de ciencia, ¿no? Pero yo sigo en esa idea de que ser docente es tener este arte mayéutico, que ayuda mucho en el aula también. Entonces, quizá por ahí, por decir, doctor Carlos, doctora Diana, quizá no tanto preguntar así a fondo esto, ¿no? Quizá mi pregunta última sería, bueno, ¿qué fin tenían estos diálogos, doctor Carlos? ¿Qué fin tenían estos interrogatorios, ¿no? Porque, vamos a decir, yo llego a una conclusión cuando dice, bueno, el siervo, en estos diálogos, el siervo deduce, razona y aclara el problema. Ojalá tuviéramos muchos siervos hoy que razonaran de esta manera también a nivel social como estamos viviendo. Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctora Diana. Bueno, gracias por la intervención del doctor Irineo. Digo, muchas cosas de lo que ha dicho son importantes, son interesantes. Eh, mm, no sé, Diana fue mi alumna, no recuerdo si le di la clase de Platón, pero hay una cosa muy curiosa cuando uno aborda este diálogo del Menón, y cuando uno les está presentando a los alumnos el problema que está tratando de resolver el siervo, eh, muy frecuentemente los alumnos razonan como el siervo. Es decir, si uno les dice, miren, tengo un cuadrado que mide 4, me voy a hacer un lado de los centímetros, pero porque eso a veces se me complica incluso estar diciendo pies cuadrados, cuadrado, etcétera. Bueno, eh, tengo un cuadrado que mide 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Y entonces sus lados son de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y uno les pregunta, cuánto medirán los lados de un cuadrado cuya área sea del doble, es decir, de 8 centímetros cuadrados? Y frecuentemente la respuesta es la misma que dio el siervo. Dicen 4. Y me imagino que el razonamiento es, eh, si el área del cuadrado es el doble,
entonces los lados también deben de ser el doble, ¿sí? Y muchas veces y luego uno le dice, no, mira, es que si es el doble, entonces serían 4, y 4 por 4 son 16, no es posible. Y luego también en muchas ocasiones dicen, bueno, entonces 3, ¿sí? Y otra vez porque piensan que como el 3 está entre el 2 y el 4, debe de haber esa respuesta intermedia. Entonces, digo, es muy interesante porque uno como profesor se da cuenta de que eh, eh, a pesar del tiempo que ha transcurrido, a pesar de la formación de nuestros estudiantes, y luego hay ciertos razonamientos que se quedan ahí. Y como decía el doctor Irineo, pues mediante el interrogatorio, mediante el diálogo, ¿sí? Es como finalmente se puede aclarar este tipo de cosas. Eh, yo lo que creo es que, bueno, respecto a la última pregunta que hizo el doctor, es que eh, los, los diferentes tipos de interrogatorio de Platón obedecen a sus objetivos, ¿sí? Es decir, hay ocasiones en donde Platón necesita refutar algunas tesis, algunas afirmaciones que hacen sus interlocutores. Entonces usa el elenco. ¿Sí? Hay otras en donde necesita guiar, ¿sí? Y entonces utiliza la mayéutica, utiliza este arte, como decía el doctor Irineo, de poner en camino al interlocutor para que por ahí siga avanzando, ¿sí? Bueno, eso era eh, lo que tenía que decir de la intervención, no sé. Adelante, doctor Madrigal. Sí, gracias, doctora. Doctor Carlos, pues felicidades. Aquí nada más por lo que decía el doctor Irineo, creo que es una ruta que hemos tenido, que tuvimos y que era vigente. Pero yo ahorita que lo escuchaba, estuve atento ya en una postura relativista o específicamente en la filosofía posmoderna, me pregunto si tendría sentido la refutación. Y en este mismo ámbito del sujeto vacío, donde, digamos, el conocimiento debe ser útil, porque aquí en lo que estoy viendo, el siervo va como desarrollando facultades humanas, específicamente va desarrollando el pensamiento lógico. Pero en estos momentos, tanto la refutación como la dirección del alma, ¿qué sentido tendrían, doctor, si es que se puede abordar esta situación? Por favor. Sí, gracias por la pregunta. A mí una de las cosas que me parece interesante esto de la argumentación es que aún los que dicen que la argumentación no es necesaria, argumentan para sostener eso, ¿sí? En ese sentido, yo puedo decir es que pues la argumentación, bueno, me he encontrado posiciones hasta algunos colegas que dicen que la argumentación es una manera de poder y que es una manera de someter y luego yo les digo, bueno, y estás argumentando, ¿sí? Es decir, no podemos escapar propiamente a la argumentación. Eh, y yo al menos es mi convicción, es que aún en posiciones tan, digamos, tan, eh, mm,
aún en las posiciones más extremas, ¿sí? Si pensamos que aportan algo socialmente, o si aportan algo socialmente, pues se debe de argumentar, ¿de acuerdo? Y se debe de discutir si esa posición es adecuada o no. Y desde el momento en que se discute la pertinencia de algo, pues entramos precisamente a una especie de diálogo, ¿sí? Yo creo que toda la filosofía es diálogo, ¿sí? Algunos dicen eh, que está superada toda la tradición griega, bien, pero no, en filosofía no basta con decir eso, hay que argumentar, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que toda la filosofía es un diálogo, ¿sí? Todo filósofo, cuando establece su posición, precisamente dialoga con otros. En ese sentido, me parece que el diálogo se sigue conservando, ¿sí? Y también, no sé, los posmodernos o los, no sé, ultrapostmodernos, eh, para hacerse de, de, ah, de colegas seguidores, de colegas que comparten su punto de vista, también hay una especie de guía, ¿sí? También ellos van marcando ciertas pautas de por dónde debe de ser la reflexión. Entonces me parece que es posible rescatar todo esto que nos legó Sócrates. Sí, sí, doctor, creo que me hace falta plantear un poco más a fondo esto. Voy a plantear de manera sintética. Yo he observado que los jóvenes, digamos de los 80, 90, llegando al 2000, llegaban al aula con mucho entusiasmo, es decir, queriendo saber y queriendo conocer. Pero hoy nos encontramos en los salones una gran dosis de apatía. Entonces, como que estos procedimientos que son tan interesantes como la refutación o como la argumentación, muchas veces no se realizan no tanto porque no se descubra la importancia, sino porque tiene uno que montar los procesos didácticos en la dimensión, por ejemplo, de la imagen. Sí, claro. No tanto del discurso, por decir así. Entonces, esta es mi preocupación, es decir, no hay la disposición en ocasiones de construir su propio pensamiento o de ir fortaleciendo el pensamiento. Aquí en filosofía nos hemos encontrado con ese fenómeno, incluso que hay ciertas distorsiones de la misma filosofía, como ejercicios de metafísica, pero entendido por metafísica, cercano al control mental y todas estas, o al yoga y todas estas situaciones. Entonces, uno queda en ocasiones ciertamente confundido, es decir, cómo llevar a estos alumnos que están en otras dimensiones a estos procesos de construcción seria del pensamiento y de la reflexión. Ese sería el detalle. Disculpe por el abuso. No, y completamente de acuerdo con usted, ¿no? O sea, es eh, eh, mm, digo, habla de ciertas generaciones, pero eh, mm, yo creo que en buena medida el asunto de las tecnologías, el asunto, pues trae a los muchachos en intereses diferentes. Yo digo, mi punto de vista es que tratar de que los alumnos eh, se interesen por los temas eh,
de acuerdo a lo que uno, le interesó o lo que uno quiere, yo creo que es una guerra perdida. Yo creo que hay que buscar la manera de interesarlos, un poco también yendo a su contexto, ¿sí? Yo muchos años di clases en preparatoria, y acá en la Universidad de Guadalajara teníamos una materia que era ética, era el último semestre. Y en esta materia, ah, de las tres filosofías que había en el bachillerato, era la que más les gustaba a los alumnos porque se trataban temas, digamos, que, que- que- que involucraban a los mismos alumnos, que tenían que ver con sus intereses, ¿sí? El tema del aborto, el tema de la prostitución, el tema de, este, no sé, del racismo, eh, todo ese tipo de temas que les interesaba se trataban en ese curso. Entonces los muchachos de entrada se volcaban sobre la clase. Claro, al inicio, al menos lo que yo hacía era darles ciertas bases teóricas sobre la ética, sobre eh, el comportamiento moral, todo ese tipo de cosas. Y una vez que tenían esas bases, pues ya nos poníamos a discutir los otros temas. Eh, y los muchachos insisto, se buscaban películas y me decían, maestro, hay que ver esta película, habla sobre el racismo, maestro, hay que ver, había debates entre ellos. Yo creo que tenemos que buscar la manera, porque también daba las otras clases y en las otras clases se me dormían. Sí, en las otras clases era terrible porque era una historia de la filosofía o una reflexión epistemológica y a los muchachos decían, bueno, esto es totalmente inútil. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con usted en que los muchachos andan interesados por otras cosas, eh, pero también quizás el punto es que eh, no les vamos a ganar, o sea, el, el- el contexto los influye de una manera decisiva. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Muy bien. Al maestro Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora Diana. Doctor Carlos, muchas gracias. Es como un comentario, pero también me gustaría hacerle una pregunta sobre esto, particularmente la idea del método de la mayéutica. Digamos, un poco mi pregunta, mi comentario está relacionado eh, con el hecho de que por lo menos la forma en la que plantea Platón en el Menón, esta escena entre Sócrates y el esclavo, a mi juicio está enmarcada bajo la defensa de la teoría de la reminiscencia, de que el conocimiento es una suerte de recuerdo, ¿no? Y entonces para demostrar esa tesis, Sócrates llama al esclavo, ¿no? Justamente. Y entonces ahí, pues obviamente el método de la mayéutica nos lleva hacia, digamos, esa noción. Pero esa idea de reminiscencia justamente se plantea también en el contexto de lo que usted había señalado la clase pasada, que era la famosa paradoja de Menón, ¿no? Cuando uno comienza las investigaciones. ¿Cómo vamos a conocer algo que desconocemos absolutamente, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reconocerlo cuando estemos frente a él, ¿no? Si es que no lo conocemos de forma absoluta. Entonces, ahí va mi punto. Si la mayéutica es esa especie como de dirección, ¿no? Una especie de instrucción hacia un punto, ¿cómo saber cuál es ese punto, ¿no? Sin presuponer esta teoría de la reminiscencia, ¿no? Porque
justo ahí es donde aparece la teoría de la reminiscencia, ¿no? No, es que ya los conocíamos previamente, ¿no? O sea, hubo un mundo previo en el que los conocimos y bueno, solo que ahora lo hemos olvidado, por eso sabemos lo que buscamos, porque antes ya lo hemos visto, ¿no? Entonces ahí está como un poco mi comentario respecto a ese punto, ¿no? ¿Cómo saber en esa mayéutica hacia dónde dirigirnos? ¿Cuál es la meta? ¿No? Sin presuponer esta teoría de la reminiscencia, o qué relación habría, ¿no? Entre, se puede usar independientemente la noción de mayéutica de la teoría de la reminiscencia, y por lo demás, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, varias cosas. Uno, eh, en esta parte, bueno, lo que dijiste es, o sea, ubicaste muy bien la situación, ¿no? El problema está exactamente como tú lo señalas. Si recuerdan el diálogo, antes de que Sócrates diga que conocer es recordar, Sócrates presenta el método, perdón, el mito de Perséfone. Y del mito de Perséfone, la interpretación de Sócrates es que a partir de ahí podemos eh, ah, concluir o entresacar que el alma es inmortal y que ha conocido las cosas tanto las de aquí como las del Hades, dice. Entonces, yo por eso les comentaba de la importancia de los mitos. En este caso, el mito da dos supuestos, ¿de acuerdo? Esto es, esta idea de la inmortalidad del alma y que el alma recuerda, son dos supuestos que saca Platón del mito, ¿sí? Digamos, no abre una justificación, ¿sí? Es un punto de partida, ¿sí? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Bueno, eso es lo que se discute, porque efectivamente el interrogatorio con el esclavo parece también apuntar a la idea de que, mira, lo que yo te digo, que el alma conoce cosas que no había conocido la persona, es decir, que el alma recuerda cosas, aquí tienes la prueba. Este esclavo nunca ha recibido instrucción de matemáticas y entonces yo lo interrogo y la única explicación, según Platón, de que este esclavo llegue a la conclusión que llega es porque estaba en su alma, ¿sí? Porque no lo han enseñado, porque nadie le ha enseñado eso, ¿sí? Esta posición de conocer y recordar, perdón, luego va a tener su complemento en el Fedro, porque en el Fedro, como ustedes recuerdan, se narra aquel mito del carruaje alado y entonces se explica por qué o cómo es que las almas conocen las verdades, ¿sí? Y por qué las almas pierden las alas y todo lo que implica eso, ¿no? En ese sentido, pues, lo que hace el Fedro es complementar un poco lo que ya se había anunciado en el Menor. Sí, no sé, Francisco, si era por ahí o me perdí, perdón. Sí, 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 solo quisiera un poco que nos clarificara si esta perspectiva mayéutica es completamente o se puede tomar de forma independiente a este presupuesto de la anamnesis, No, ¿no? Es decir, no creo. No creo. Yo pienso que, digo, al menos en Platón, es indispensable para eso. O sea, se está conduciendo o se le está mostrando al interlocutor cuál es el camino correcto, y el camino correcto es, bueno, o finalmente va a ser llegar al conocimiento de las ideas. ¿Sí? En ese sentido, no me parece, perdón.
lo digo porque justamente en Teteto, que es donde aparece ya esta definición de mayéutica y todo, el propio Platón parece que está cuestionando esa noción de conocer es justamente tener, incluso la propia teoría de las formas, ¿no? Es como tener un acceso a esa forma, ¿no? Es como, y ahí se aparece la mayéutica, digamos, como independiente, ¿no? A esta teoría un poco más armada acerca del mundo de las formas, ¿no? La teoría de las formas. Por eso, digo, es una buena pregunta, porque a mí me hace ruido esto, creo, ¿no? Sí, sí, al menos Comfort dice que el teteto es un experimento. Lo que sucede es que ah, eh, el teteto se supone que es un diálogo posterior al Parménides. En el Parménides se cuestiona, en el Parménides se pone entredicho la teoría de las ideas. Entonces, lo que sucede en el teteto es, dice Comfort, un intento de construir una teoría del conocimiento sin la teoría de las ideas. Entonces, por eso todas las definiciones que dan ahí fracasan. Y efectivamente, si se intenta una mayéutica sin el respaldo de una teoría de las ideas, si se intenta una mayéutica independiente de esta cuestión del recuerdo, va a fracasar. Sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. De nada, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna intervención, algún comentario? Adelante, Diego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo tenía la duda porque me da la sensación de que es Platón. Tiene un cierto aire muy liberal ante una imposición, ¿no? Porque él apoyaba mucho en que la razón, ahí es donde comienza la libertad, discerniendo. Entonces, a lo que voy es de que qué tan liberal es ante lo que se pone, en ese caso era Atenas, personajes como Sócrates, ¿no? Que va por ahí cuestionando, sembrando esa semilla. ¿Y qué tanto ha recurrido hoy en día? Porque siento que viene siendo que si yo salgo y me los pongo así a puros procesos lógicos, en base a puras ideas, queden como que, ¡guau! Este tipo de salió, y siento que sigue muy pragmado hoy en día eso. Entonces, ¿qué tan cierto es esa cuestión muy antidogmático de Platón? Bueno, la pregunta es muy interesante. Mira, hay en Platón hay dos corrientes de interpretación, ¿sí? Unas que dicen que en Platón hay un sistema, ¿de acuerdo? Y ese sistema lo encontramos precisamente en los diálogos, ¿sí? Y otros que dicen que en Platón no hay ningún sistema, que Platón es más bien, habría que revisarlo diálogo por diálogo, ¿sí? Yo soy más de la primera idea de que hay un sistema. Si estoy en lo correcto, entonces tendríamos que pensar que la primera parte, o sea, el Sócrates, perdón, el Platón joven, es ah, eh, poco dogmático, es muy cuestionador, le gusta enfrentar a los consagrados en el conocimiento. Y entonces va con Gorgias, va con Protágoras, va con Licio, o sea, va con los maestros y los cuestiona y los hace ver y hace ver que creían saber algo sin realmente saberlo, ¿sí? Pero ese Platón se va
haciendo más dogmático, y en la época de madurez, en sus diálogos de madurez, parece, o sea, ya no está el espíritu indagador, el espíritu refutativo de los primeros diálogos, más bien está interesado en que la posición que él está manteniendo, ¿sí? Sea defendible, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver ahí un Platón dogmático, ¿sí? Pero luego aparece el diálogo del Parménides, y lo que hace Platón en ese diálogo es decir, creo que me equivoqué, ¿sí? Creo que lo que había dicho, la teoría que había sostenido en la época de madurez, en los diálogos de madurez, creo que está equivocada, ¿sí? Y la echa abajo, ¿sí? En ese sentido, otra vez vuelve a surgir este espíritu de indagación, este espíritu de refutación, ¿sí? Y luego, al final, en los diálogos, el sofista, en el Filebo, en todos los diálogos que siguen, otra vez intenta una teoría, digamos, que le permita un cierto dogma, ¿sí? Pero digo, si queremos ver al Platón refutativo, al Platón liberal, pues tendríamos que tener o ver los primeros diálogos, ¿sí? No sé, ¿alguien más? Gracias, gracias. Nada. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir? Mientras tanto, les comento, ya está en el chat la liga para que pasen asistencia los que están inscritos para la sesión del día de hoy. Y bueno, para no hacer tan cansado la sesión de hoy, y si no hay más preguntas, yo creo que también podemos dar cierre agradeciendo al doctor Carlos el contenido bastante extenso, no fue para nada corto, hay muchísima profundidad en los temas que nos está presentando, y asunto que nos deja bastantes tareas a los profesores en todos los semestres, para estar leyendo y releyendo, y también invitar a nuestros estudiantes a leer y a releer a los filósofos en general, ¿no? No se agota. Entonces, bueno, no hay entonces otro comentario, otra participación. Para agradecerles la asistencia, y esperarlos el día viernes, el siguiente viernes, ya fin de mesecito, que sería nuestra tercera sesión. Les agradezco mucho, voy a dejar de grabar. Tengan un excelente fin de semana, nos vemos, por allá anda el doctor Trejo también. Hasta luego. Colega. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz fin de semana.